Os vamos a enseñar cómo elegir un anclaje. A la hora de elegir el taco o anclaje que vamos a necesitar para fijar cualquier objeto, ya sean cuadros, muebles, grandes objetos, tendremos que tener en cuenta varios factores. Seguramente los dos aspectos más importantes para tener en cuenta son el material base sobre el que vamos a hacer la fijación. Si el material es hueco, la fijación siempre soportará bastante menos carga que si el material es macizo. 2. La carga que va a tener que soportar cada fijación. Además del propio peso del objeto a fijar, aquí influyen los puntos de agarre que tiene un taco y están en contacto con el material base. A mayor número de puntos, más superficie de anclaje y por tanto mayor fijación al material. Además, la profundidad de los tacos también influirá en la resistencia. A mayor profundidad, mayor resistencia. Ahora vamos a enseñar los diferentes tipos de fijaciones. Cuando hablamos de anclajes o fijaciones, podemos hacer varias clasificaciones, aunque la más habitual es en función del material en que está hecho el anclaje. En esta clasificación existen tres tipos fundamentales de tacos. En primer lugar, tendríamos los anclajes de plástico o nylon. En segundo lugar, tendríamos los anclajes metálicos y en tercer lugar tendríamos los anclajes químicos. El material de que está hecho cada anclaje va a influir en su elasticidad y en su resistencia. De esta forma, los anclajes plásticos serán los que soporten las cargas más bajas, seguidos de los anclajes metálicos y químicos, que son los que se utilizan para las cargas más pesadas, incluso en las grandes obras. En relación con la carga que va a soportar cada tipo de taco, también va a influir la forma de actuar del taco. Están desde los tacos que simplemente mediante la acción de atornillar van a realizar la fijación, otros que se replegan y deforman a medida que se introduce un tornillo en el taco, los que se expanden al introducir el tornillo y la fijación es por contacto de toda la superficie del taco, hasta los tacos químicos, cuya resina actúa como un adhesivo. ¿Qué os parece si probamos con algunos ejemplos? Os vamos a enseñar cómo hacer la instalación en unos tacos metálicos y de nylon. Primero vamos a introducir el taco que soporta cargas medias. Aquí vemos cómo ha hecho el efecto el taco de nylon para cargas medias. Ahora vamos a probar con el taco de nylon de alto rendimiento. Bueno, ahora vamos a meter un taco metálico para altas cargas. Vamos a ver cómo reacciona. Lo roscamos hasta que vaya subiendo el cono que tiene abajo. Ya hemos metido el tamiz y ahora vamos a coger el taco químico con la cánula, vamos a roscarla, lo vamos a colocar en la pistola. Como veis, cuando activo el gatillo, los dos componentes empiezan a mezclar y para que la mezcla se haga homogénea, el principio lo vamos a tirar en un cartón. Cuando ya empieza a salir todo del mismo color, quiere decir que la mezcla ya es completamente homogénea, ya podemos utilizarla para nuestro taco. Ahora vamos a echar en el tamiz el taco químico. Vamos a poner la tapa para poder centrar el tornillo que vamos a meter. Y ahora ya lo metemos dentro y esperamos a que actúe. Aquí tenemos los tres tipos de anclajes: el anclaje de nylon, el anclaje metálico y el anclaje químico. Espero que os sirva para elegir el taco más adecuado en cada ocasión.